Buenas noches, chicos, y bienvenidos a una nueva clase de ciencia en casa. Bueno, hoy vamos a ver las dos últimas leyes de los gases. Son un poquito diferentes a las que hemos visto anteriormente, pero no tan difíciles de comprender. Tienen la misma comprensión que la ley de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac. ¿Listo? Solamente que la aplicación es distinta. La primera que vamos a ver es la ley de Dalton. Esta ley es muy sencilla de entender. En realidad, lo que dice este señor Dalton, que fue el que la descubrió, es que cuando hay una mezcla de gases, por ejemplo en el caso del aire, el aire tiene oxígeno, nitrógeno o vapor de agua, dióxido de carbono y otras cosas. Cuando hay una mezcla de gases, la presión total de esa mezcla es igual a la suma de las presiones de cada uno de los gases que están presentes, ¿cierto? P2, P3 y así sucesivamente, ¿cierto? Eso es lo que dice, eso es simplemente lo que dice la ley de Dalton. Cuando tenemos una mezcla de gases, ¿cierto? La presión total de esa mezcla es igual a la suma de cada una de las presiones de cada uno de los gases que hay, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del aire, ¿cierto? Si fuéramos a medir la presión del aire, entonces la presión del aire, que es una mezcla, sería igual a la presión del oxígeno, más la presión del nitrógeno, más la presión del vapor de agua, más la presión del monóxido de carbono, del dióxido de carbono, etcétera, ¿cierto? Eso es lo único que hice. Entonces ahí les voy a dejar unos ejercicios para que lo practiquen. Recuerda que la presión tiene unidades de atmósferas, ¿cierto? También puede tener unidades de milímetros de mercurio o también puede tener unidades de PSI. Cualquiera de esas tres unidades son válidas para medir la presión. Listo. La otra ley, si es una ley muy importante, se le conoce como la ley de los gases ideales, ¿cierto? Porque une todas las leyes que hemos visto hasta el momento. Es como la unificación de la ley de Dalton, de la ley de Charles, de la ley de Boyle, bueno, de todas esas leyes, ¿cierto? Y describe el comportamiento de los gases ideales. Entonces, esta es la ley de los gases ideales. ¿Cómo se lee? Vea. Presión, ya la conocemos, ¿cierto? Presión está en unidades de atmósferas, multiplicado por el volumen del gas, volumen, ¿cierto? Que está en unidades de litros, es igual a N, que es la cantidad del gas que hay, ¿cierto? En determinado lugar, que se mide no en gramos, sino en una unidad de la química que se llama moles. Esto es una unidad de medida de cantidad de sustancia, en este caso de cantidad del gas, moles, multiplicado por una constante, ¿cierto? Aquí dice, mire, R, constante de los gases ideales, ¿cierto? Que tiene un solo valor, es este valor. Esta R siempre tiene este valor y no cambia. 0.082 con todas estas unidades, litros por atmósferas dividido en mol por Kelvin. Que como ustedes ven, pues son las unidades de todas estas variables, ¿cierto? La presión, el volumen, de la cantidad de sustancia y la temperatura, ¿cierto? Están todas aquí junticas. Entonces, cuando usted mete este dato en un problema aquí, en la R, pues esas unidades se van cancelando con las demás, ¿cierto? Y le queda lo que usted necesita. Entonces, R es la constante de los gases, es este único valor, ¿cierto? No cambia. Listo. Y por último, multiplicado por la temperatura, que también la conocemos, que sabemos que están unidades de Kelvin. Algunos problemas tienen las unidades en grados centígrados, entonces es fácil, ya sabemos cómo convertirlo. Simplemente sumamos 273.15 para tener así la temperatura en grados Kelvin. ¿Listo? Si el ejercicio da la temperatura en grados Kelvin, pues no hay que convertir, ya se puede usar directamente. Entonces, esa es la fórmula de la ley general de los gases ideales. Van a haber ejercicios que les pregunten, por ejemplo, por la presión. Entonces, si les preguntan por la presión, tienen que despejar la presión pasando el volumen para el otro lado. Ya sabemos cómo hacerlo, cómo es el tratamiento matemático. Este volumen que está multiplicando pasa a dividir todo esto, ¿cierto?
Si nos preguntan por el volumen, pues despejamos la presión. Esta presión está multiplicando, pasa a dividir. Nos preguntan por la temperatura, pues pasamos estas dos para este otro lado, ¿cierto? Estas dos están multiplicando la temperatura, entonces pasan a dividir, ¿cierto? Entonces quedaría P por B sobre N por R. Nos preguntan por la cantidad de sustancia, pues pasamos estas dos que están multiplicando a dividir acá, ¿cierto? Entonces mire que es fácil la matemática del despeje, ya la comprendemos, ya la hemos hecho nosotros en el ejercicio, entonces simplemente es reemplazar cada una de las variables con los datos que nos den los problemas, ¿cierto? Dependiendo de qué nos pregunten, ¿no? Si nos preguntan por la temperatura, por la cantidad de sustancia, por el volumen o por la presión. Nunca nos van a preguntar por la R porque la R ya la conocemos, es este único valor. Entonces, listos chicos, ahí les dejo unos ejercicios para que se entretengan.